¿Qué tal, compañeros de Historia de México 1? Estamos ya entrando a la recta final con esta semana 12 de trabajo y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la colonia. Conforme fue consolidándose el proceso de conquista en América, la corona española tuvo que crear un complejo aparato gubernamental en el nuevo continente. Como ya sabemos, el poder recayó inicialmente en los conquistadores, quienes se convirtieron automáticamente en gobernadores de los territorios que conquistaban, de acuerdo con las capitulaciones firmadas con la corona. A cambio, debían pagar una quinta parte de las ganancias y, sobre todo, evangelizar a los naturales. Muy pronto la corona se percató que los conquistadores no estaban cumpliendo con lo acordado y entonces tuvo que tomar medidas al respecto, para lo cual creó una serie de instituciones para tomar el control de los territorios en América. A los conquistadores se les fue haciendo a un lado, se les fue relegando a través de una serie de juicios conocidos como juicios de residencia, una especie de auditorías en donde se les acusaba de todo aquello que no habían cumplido o habían cumplido mal. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Crear un imperio. ¿Quién debía hacerse cargo de todo? Pues el rey, que era la máxima autoridad política, económica, judicial e incluso religiosa, porque recuerden ustedes que había algo que se conocía como regio patronato, es decir, la serie de prerrogativas otorgadas por el Papa romano Alejandro VI en las bulas alejandrinas. El rey tenía que garantizar la posesión, el control de los territorios conquistados, administrar los recursos que se extraían de los mismos y satisfacer las necesidades de una creciente población, también garantizar el flujo comercial intercontinental y, sobre todo, consolidar el establecimiento del catolicismo. Pero el rey o los reyes no tenían idea, la verdad. No conocían las tierras en las que estaban queriendo gobernar. Lo más que conocían de América era lo que los conquistadores les enviaban en los relatos y en las crónicas, pero esto era sumamente exagerado, entonces realmente estaban desarticulados, descontextualizados. Necesitaban ayuda, necesitaban crear primero una institución que los ayudara a tomar decisiones. Ya en 1503, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, tenían un grupo de consejeros, quienes les apoyaban a tomar decisiones. Se conocían como el Consejo de Castilla. En 1511 se formó dentro del Consejo de Castilla una subdivisión conocida como el Consejo de Indias, quienes apoyarían a los reyes a tomar decisiones de gobierno en todo lo referente a los nuevos territorios conquistados en América. En 1516 llega al trono de España Carlos I de España y V de Alemania, conocido popularmente como Carlos V. Él sería el primer rey de los Austrias, el primer rey de la familia de Habsburgo, quien inaugurará el Imperio Español. Y Carlos I sigue utilizando el Consejo de Indias como principal apoyo en la toma de decisiones y le otorga autonomía hacia 1524, es decir, existe el Consejo de Indias autónomo, separado del Consejo de Castilla. En 1527, por cédula real, Carlos I decreta la creación de una primera institución que va a sustituir en el gobierno de las Indias, de los territorios americanos, a los conquistadores. Esta será la Real Audiencia de la Ciudad de México, que tenía como antecedente una creada un poquito antes, pero que nunca había entrado en funcionamiento, que era la de Santo Domingo, y que tenía jurisdicción en las islas del Caribe. Esta primera audiencia en realidad fue un fracaso. No funcionó, y no funcionó porque había mucha resistencia por parte de los conquistadores, quienes se sentían despojados de su derecho. De hecho, el presidente de esta primera audiencia era un conquistador, era Nuño Beltrán de Guzmán, declarado enemigo de Hernán Cortés y quien más que ver por los intereses de la corona estaba viendo por sus propios intereses como conquistador. Entonces fue denunciada por muchos atropellos, no funcionó y tuvo que ser sustituida en 1530 por una segunda audiencia, esta ya encabezada por funcionarios cercanos a la corona, muy experimentados en la cuestión administrativa y que por lo tanto tuvo mejores resultados. La Real Audiencia tenía funciones ejecutivas y judiciales de gobierno y conforme fue creciendo el control real sobre el territorio y la población, se hizo necesaria la creación de otras jurisdicciones, otras reales audiencias, como por ejemplo la de los confines, que fue creada en 1543 y controlaba prácticamente todo Centroamérica. En 1548, por ejemplo, fue creada la Real Audiencia de Guadalajara. En 1563, al crecer el territorio y la importancia del territorio guatemalteco, pues la de Guatemala, la de Panamá en 1568 y solamente por mencionar algunas, finalmente en 1583
se creó la Real Audiencia de Manila en Filipinas, que antes de esta fecha, ese territorio tan lejano de Asia estaba jurisdiccionado por la Real Audiencia de México, lo cual era bastante inoperante. Finalmente, y para apoyar la labor ejecutiva del gobierno en las colonias americanas o en los reinos americanos, el rey Carlos I creó en 1535 el virreinato de la Nueva España, que fue el primero creado en los territorios de América, y que estuvo a cargo del virrey Antonio de Mendoza. ¿Quién era el virrey o qué funciones tenía el virrey? Bueno, legalmente el virrey era el rey en persona. Obviamente no era así, el virrey era un funcionario enviado por el rey para encargarse de las funciones ejecutivas de gobierno y tenía mucho poder, pero legalmente en el papel era el rey en persona. Y si el virrey era legalmente el rey en persona, pues entonces, como ya dijimos, concentraba muchísimo poder, tenía múltiples funciones. ¿Cuáles eran? Una, era gobernador general del territorio, era capitán general del ejército, que nunca existió un ejército formal hasta tiempo después, pero si existiera, el capitán general era el virrey. Era el presidente de la Real Audiencia, era el superintendente de la Real Hacienda, o sea, encargado de recolectar los impuestos y administrar los recursos, pero también era el vicepatrono de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que solamente estaba por debajo del arzobispo, pero entre el arzobispo y el virrey eran los encargados de administrar la religión en los territorios conquistados. Había obviamente otros funcionarios de gobierno que complementaban el trabajo del virrey, los oidores de la Real Audiencia, los intendentes de la Real Hacienda, también estaban los frailes y los padres seculares que se encargaban de controlar las diócesis, que eran, digamos, los segmentos administrativos de la iglesia en América, y estaban los alcaldes mayores y los corregidores. Los alcaldes mayores eran los gobernadores, digamos, de los pueblos de españoles, y los corregidores eran los gobernadores de los pueblos de indios. Por eso eran corregidores, porque los indios había que corregirlos. Recordemos que originalmente se pretendía crear dos repúblicas, la República de Españoles, perdón, y la República de Indios, pero el mestizaje se impuso. Finalmente hubo pueblos de españoles que fueron poco a poco habitados por indígenas, y pueblos que originalmente eran indígenas y tenían su corregidor, que por cuestiones económicas fueron poblándose después por grupos de españoles numerosos y considerables. Entonces, en un momento determinado, el corregidor y el alcalde mayor tenían una misma función. Los virreinatos estaban conformados por territorios más pequeños que se denominaban reinos y provincias. Y sobre los reinos y provincias de ese virreinato tenía control completo el virrey. Por lo tanto, al haber varios virreinatos en América, había varios reyes en persona en América. Esto tendrá repercusiones políticas más adelante que veremos en clases posteriores, hacia el final de este semestre. Y pues bueno, había otros territorios que no alcanzaban, digamos, la importancia de un virreinato y se denominaban capitanías generales. Había un capitán general gobernando ese territorio, pero ese capitán general no le rendía cuentas directamente al rey, sino al virrey más cercano. Por ejemplo, la Capitanía General de Guatemala, que le rendía cuentas al virrey de la Nueva España, la Capitanía General de Chile, que le rendía cuentas al virrey de el Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata, por mencionar algunas. Y así fue que se constituyó el Imperio Español en América y en el mundo, bajo el gobierno de los grandes Austrias, de los dos reyes más importantes de la familia Habsburgo, responsables, como dije, de la construcción del Imperio Español y del creciente poderío de España como imperio a nivel mundial en el siglo XVI. Estoy hablando de Carlos I, que gobernó de 1516 a 1556, y de Felipe II, que gobernó de 1556 a 1598, es decir, abarcaron prácticamente todo el siglo XVI. Bajo sus monarquías se crearon en América dos virreinatos, el virreinato de la Nueva España, que por mucho fue el más importante de todo el Imperio Español en América, creado, como ya dijimos, en 1535, y el virreinato del Perú, creado en 1542. Conforme las instituciones de gobierno de la corona se fueron consolidando y lograron estabilidad en los territorios americanos, cada vez más españoles peninsulares
quisieron viajar a América para buscar fortuna, para buscar empresa, para buscar riqueza. Y lo hacían por varias razones. Primera, porque en la península había sobrepoblación y había pocas oportunidades económicas, y porque sabían que al ser españoles peninsulares recibirían en América un trato preferencial. Básicamente recibirían el trato de hidalgos. ¿Qué es un hidalgo? Un hidalgo es, digamos, el estrato más bajo de la nobleza española. Es, digamos, un noble pobre, pero noble al fin, que era una condición que muchos de los que vinieron a América no tenían en Europa y que aquí sabían que la podían obtener, no como un título nobiliario en sí, sino un trato preferencial. Y entonces se comenzó a conformar la compleja sociedad virreinal. En la punta de la pirámide, los españoles peninsulares, que cada vez viajaban más a América buscando fortuna. Después, sus descendientes, que a pesar de ser, digamos, españoles de familia, no eran considerados españoles peninsulares porque habían nacido ya en América y ya solo por ese hecho no tenían los mismos derechos ni las mismas prerrogativas, y esto tendrá repercusiones políticas más adelante, como lo veremos en otros videos. Y de ahí toda la serie de mezclas raciales, los mestizos, los indígenas pobres, porque los indígenas nobles tuvieron un trato preferencial, sobre todo aquellos cuyos pueblos se unieron a la conquista desde un principio. Y bueno, después toda la serie de castas, las mezclas, los negros que fueron traídos de diversas partes de África para sustituir, como esclavos, claro, para sustituir la mano de obra indígena que estaba en extinción. Y ya con esta conformación social es preciso hablar de la cuestión económica, que tiene mucho que ver con la manera en que estas, digamos, clases sociales o estamentos sociales se relacionaban en la vida cotidiana. La corona española siempre trató de proteger la producción de la península, obviamente, trató de favorecer la venta, la salida de productos españoles para que se vendieran acá en América, y trató de que la riqueza que se produjera en América no circulara mucho en los virreinatos y se fuera directamente a Europa, a la península. Esto no ocurrió. Esto ocurrió al contrario. Primero la riqueza circulaba aquí en las digamos, colonias, y posteriormente, después de haber ya enriquecido a varios aquí, iba el resto a Europa. Y esto trajo consecuencias importantes. Y la corona trató de evitarlo, pero no pudo, por tres razones fundamentales. Primera razón, los reinos americanos, las provincias americanas, los virreinatos americanos, no eran colonias. Legalmente eran reinos asociados. ¿Qué significa? Que tenían los mismos derechos y obligaciones que los reinos de la península ibérica con respecto al imperio español. Segunda razón, la riqueza del territorio, la capacidad de producción del territorio americano siempre fue superior a la capacidad de producción y a la riqueza del territorio peninsular. Por lo tanto, aquí se producía más y mejor. Y como no todo se podía ir rápidamente a España, a Europa, circulaba la riqueza aquí, creaba bienestar entre los habitantes de los virreinatos, había crecimiento social, había movilidad social. Esto nunca estuvo creado, nunca estuvo conformado por estamentos, había una verdadera movilidad social, y ya después la riqueza fluía hacia Europa. Entonces, nunca se pudo controlar eso que se pretendía y que hace que un territorio sea verdaderamente una colonia, es decir, produce para mí, no para ellos y después para mí. Y tercera razón, por más que la corona española quería controlar la producción y controlar las relaciones políticas y controlar las relaciones sociales en el territorio americano, era muy difícil porque el territorio era muy grande y la corona jamás tuvo la capacidad de enviar funcionarios peninsulares suficientes para encargarse de vigilar lo que estaba sucediendo acá. En cambio, tuvo que aceptar que muchos criollos que legalmente no tenían que ocupar puestos importantes en el poder, por lo menos puestos medios, lo tuvieran que hacer. Muchos de ellos compraron en crisis de la corona, el rey vendía puestos y los criollos que tenían riqueza los compraban y se hacían de cierto poder regional. Y entonces
obviamente recuperaban la inversión viendo primero por sus intereses y después por los intereses de la corona. O sea, que a pesar de todas las prohibiciones, no había quien vigilara que ésta se cumpliera. Y es que en un afán por proteger la producción peninsular había prohibiciones prácticamente de todo. No se podía en América producir ningún tipo de alcohol, de vino, para proteger la producción de vid europea. No se podían producir artículos de hierro, no se podría producir ropa porque había que proteger a las industrias manufactureras de ropa peninsulares. No se podía producir muchas cosas, es más, tampoco se podía comerciar entre reinos americanos, es decir, era tanta la idea de control que tenía la corona que si un producto se producía aquí y lo necesitaban en Centroamérica, tenía que viajar por todo el Atlántico, llegar a los puertos europeos y después regresar, lo cual en un principio le otorgó a la corona muchos recursos porque cobraba impuestos, porque cobraba aduanas, pero con el tiempo se hizo sumamente ineficiente. Había aumento de precios en los productos, había desabasto en muchos lugares y prohibido comerciar con otros reinos americanos. Y después, bueno, los enemigos de España se dieron cuenta que muchos productos se iban directamente hacia España y comenzaron con la piratería y comenzaron a robar productos. Entonces, esto se convirtió en un problema más que en una solución, se convirtió en una pérdida más que en una ganancia para la corona. Y por lo tanto, había disposiciones que los propios virreyes tenían que desacatar. Había disposiciones descontextualizadas que llegaban como órdenes, como ordenanzas a la Nueva España y a otros virreinatos y que el virrey las leía y decía esto es inaplicable y entonces decía acátese, pero no se cumple. A pesar de todo lo mencionado, los beneficios económicos que la corona española logró gracias al control americano fueron muchísimos, gran cantidad de oro, plata, tintes, textiles exóticos, logró solucionar su problema demográfico, logró crear un imperio de comercio transatlántico, se aprovechó de la mano de obra indígena, comerció con esclavos, etcétera. O sea, fue una serie de beneficios enorme. ¿En qué se gastó todo ese dinero? ¿En dónde quedó? Bueno, lo malgastaron básicamente. Lo gastaron en subsidiar las empresas europeas para evitar que perdieran la competencia contra los productos americanos. Lo usaron para un gasto excesivo en la corte, un boato, exceso de lujo en la corte real española y sobre todo para financiar sus guerras contra los enemigos europeos. Pero llegó un momento en que ya no les alcanzó el dinero, que a pesar de todo el dinero que iba de aquí y todos los recursos que sacaban de acá, fue imposible pagar todas las guerras. Y para el siglo XVII, paradójicamente el siglo de mayor esplendor cultural español, el siglo de oro español, la corona se tuvo que declarar en bancarrota, no podía pagar sus deudas. Y pues bueno, esto le tocó vivirlo a los tres reyes conocidos como los Austrias menores, que son Felipe III, de 1598 a 1621, su gobierno, Felipe IV, de 1621 a 1665, y Carlos II, que era apodado el hechizado. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, porque estaba ya oído, medio loco, anémico, estaba muy mal y quien gobernó de 1665 a 1700 y murió sin descendencia. Y entonces, un problema más. El monarca español muere sin descendencia. ¿Quién se va a hacer cargo del imperio español? Viene la guerra de sucesión española en el año 1700, que va a colocar una nueva casa reinante en el imperio español. La casa de origen francés, la familia Borbón. A pesar de todos los esfuerzos de la familia Borbón, es a los monarcas borbones a quienes les toca vivir la decadencia total y el fin del imperio español, en América y en el mundo, básicamente. ¿Quiénes son estos monarcas? Bueno, el primero fue el rey Felipe V, que gobernó de 1700 a 1746, Fernando VI de 1746 a 1759, Carlos III, que es el más conocido, el más importante de todos, de 1759 a 1788, y Carlos IV,
de 1788 a 1808. Hago el corte aquí, no porque allí termine la dinastía Borbón sigue hasta la actualidad, el rey actual de España es Felipe VI de Borbón, sino porque en 1808 viene la debacle del Imperio Español, comienza la decadencia total y la aniquilación del Imperio Español en América y en el mundo. Entonces lo corto aquí en 1808. ¿Qué intentaron hacer los reyes Borbones? Intentaron hacer toda una serie de reformas políticas, económicas, sociales, que hicieran que España recuperara el lugar que había perdido en el concierto de las potencias mundiales. Intentaron hacer que las colonias funcionaran como verdaderas colonias, no como reinos asociados. Y esto trajo consecuencias políticas definitivas para el Imperio Español en América. De entrada crearon otros dos virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, pero no les funcionó. A todo este conjunto de transformaciones se le conoce como, de manera genérica, como reformas borbónicas. ¿Y qué intentaban así de manera puntual las reformas borbónicas? Bueno, todo lo que ya dije a través de algo muy importante, arrebatarle a los criollos el poder que habían logrado en los reinos americanos. Y esto resultó imposible. Los criollos ya tenían mucho poder, había movilidad social importante, había muchos intereses creados y entonces las reformas borbónicas lo único que hicieron fue acelerar el proceso de decadencia y agitar los clamores políticos de los propios criollos, quienes ya venían hablando de autonomía. Es decir, ¿por qué? No nos dejan autogobernarnos si nosotros somos los que realmente sostenemos a estos reinos. ¿Por qué nos tratan como colonias cuando no somos colonias, somos reinos asociados? ¿Por qué no nos dejan participar en las decisiones? Esto se va a acelerar durante la segunda mitad del siglo XVIII y cuando venga la crisis, la nueva crisis del Imperio Español en España, en la península, en 1808, va a estallar esa crisis en América y va a ser encausada justamente por los criollos, quienes van a tomar el poder de forma definitiva y que iniciarán, como lo veremos más adelante ya, el proceso de autonomía primero y después de independencia de los reinos americanos con respecto a la metrópoli española. Sin embargo, bueno, ya para terminar, el Imperio Español, a pesar de todo esto, fue uno de los más importantes, como se podrán dar cuenta después de toda esta explicación, del mundo. Fue la potencia mundial durante prácticamente 200 años y tardó 100 años en caer por completo. No por nada, desde el siglo XVI se le conocía y así se le hacía referencia al rey Carlos I, el creador de este imperio, Carlos I de España, V de Alemania, se le decía, su imperio, su majestad, es el imperio en donde nunca se oculta el sol, porque tenía en América, por lo menos nada más en América, cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados, territorios en Asia, territorios en Europa. Nunca se ocultaba el sol.